Bien, ahora continuamos con la sesión 4. Vamos a ver las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión indican cuán separados están los datos, es decir, cuán diferentes son entre sí. Las medidas más usuales son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es el recorrido o el rango. Es un conjunto, el rango en un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces el rango recorrido es el valor máximo menos el valor mínimo. Veamos ahora, por ejemplo, en estos datos. Primeramente debemos ordenar los datos, ¿no es cierto? Entonces identificamos el valor máximo y el valor mínimo. Y el rango o el recorrido es de 178 menos 157. Es igual a 21. Para el caso de datos o de tabulaciones discretas, el rango se calcula entre las variables en estudio. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, para este ejemplo, el rango es igual a 4. El rango para este ejemplo la calculamos entre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, el rango recorrido es el 3. Para el caso de datos de tabulación discreta, en este caso para datos donde vamos trabajando con intervalos de clase, el recorrido vamos a identificar el valor mínimo y el valor máximo entre las clases. El recorrido va a ser igual al máximo valor menos el mínimo valor. Es decir, este es el valor máximo y este es el valor mínimo. Entonces 180 menos 156 es 24. Bien, vamos a ver ahora la desviación media. La desviación media absoluta o promedio de un conjunto de datos se designa como dm. Esa es la desviación media. Bien, la desviación media definida en n datos la definimos como la sumatoria desde j igual a 1 hasta el tamaño de la población del valor absoluto de la variable x sub j menos la media aritmética, dividido entre el tamaño de la población. Estas son variaciones de expresiones. Nosotros trabajamos con esta definición. Para datos agrupados, ya sea como tabulaciones o clasificación de datos, tomamos en cuenta la frecuencia absoluta. Entonces, la desviación media va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n del producto de la frecuencia absoluta y por el valor absoluto de la variable xj menos la media aritmética, dividido entre el tamaño de la población, o la sumatoria desde j igual a 1 hasta acá de f sub j. Entonces, realizamos los cálculos, tomamos el ejemplo para estos datos 2, 4, 7, 8, 9, calculamos la desviación media. Pero para el cálculo de la desviación media necesito calcular la media aritmética. Entonces, la media aritmética es la sumatoria desde j igual a 1 hasta el tamaño de la muestra dividido entre x sub j dividido entre el tamaño de la población, ¿no?
Bien, para nuestro ejemplo tenemos la sumatoria desde j igual a 1 hasta el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 5 de x sub j dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces desarrollamos esta sumatoria, va a ser igual el primer dato, 2 más 4 más 7 más 8 más 9 dividido entre 5. Y esto es igual a 30 entre 5 que me da 6 la media aritmética. Con la media aritmética puedo calcular la desviación media. La desviación media lo habíamos definido como la sumatoria desde j igual a 1 hasta n del valor absoluto de x sub j menos la media aritmética, que ya lo tenemos calculado. Entonces vamos desarrollando la sumatoria. La sumatoria desde j igual a 1 hasta 5, el valor absoluto de x sub j menos la media aritmética, que es 6 dividido entre 5. Entonces desarrollamos la variable x sub j varía desde 1 hasta 5. Entonces voy a ir tomando en cuenta las variables correspondientes. Entonces desarrollamos la sumatoria. Va a ser el valor absoluto de 2 menos 6 más el valor absoluto de 4 menos la media aritmética, más el valor absoluto de 7 menos la media aritmética, más el valor absoluto de 8, la variable 8 menos la media aritmética, más el valor absoluto de 9 menos la media aritmética, dividido entre 5. Hacemos los cálculos matemáticos necesarios. Aquí me queda el valor absoluto de menos 4, más el valor absoluto de menos 2, más el valor absoluto de 1, más el valor absoluto de 2, más el valor absoluto de 3 dividido entre 5. El valor absoluto de menos 4 es 4 por definición, más el valor absoluto de menos 2 es 2, más el valor absoluto de 1 es 1, más el valor absoluto de 2 es 2, más el valor absoluto de 3 es 3. Hacemos la suma y me da 12 quintos. Y tengo como resultado 2.4. Esa es la desviación media. La desviación media es de 2.4. Cálculo de la desviación media para el cálculo o para una distribución de frecuencias discretas. Tenemos aquí una parte de la distribución de frecuencias donde tenemos la frecuencia absoluta. Bien, para el cálculo de este producto, como estamos trabajando con frecuencias absolutas, la desviación media. Bien, primero calculamos la media aritmética, porque necesitamos para el cálculo de la desviación media. La media aritmética para tabulaciones discretas tenemos definida de esta manera. Es la sumatoria desde j igual a 1 hasta n por la frecuencia absoluta del valor x o la variable x, dividido entre la sumatoria de j igual a 1 hasta el tamaño de la muestra de f sub j. Bien, calculamos, reemplazamos los valores para calcular la media aritmética. Y bien, puedo utilizar la misma tabla para calcular f por x, frecuencia absoluta por la variable x. Entonces hacemos el cálculo correspondiente. 10 por 2 es 20, 16 por 2, 48, 13 por 4, 52, 11 por 5, 55 y tengo como sumatoria 175. Entonces la media aritmética va a ser 175 entre el tamaño de la muestra, que es 50, dividido entre 3.5. Ya tenemos la media aritmética, podemos calcular la desviación
media. La desviación media para datos discretos sin agrupar es igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n por el producto de la frecuencia absoluta por el valor absoluto de la variable x menos la media aritmética, que ya lo tenemos calculado aquí, 3.5, dividido entre el tamaño de la muestra. La sumatoria de los f sub i sabemos que es el tamaño de la muestra. Entonces desarrollamos las variables f 10 por el valor absoluto de la variable x. La variable x es 2 menos la media aritmética, más f2 es 16. 16 por el valor absoluto de la variable correspondiente, que es 3 menos 3.5, más frecuencia 3, 13 por la variable que es 4 menos 3.5, más la frecuencia 4, que es 11, por el valor absoluto de la variable de esta frecuencia, que es 5 menos 3.5, dividido entre 50. Estos simplemente son cálculos matemáticos, ¿no? Voy realizando esta operación, me da 15. Realizo esta operación, tengo como resultado 8. Realizo esta operación, tengo como resultado, y realizo esta operación, tengo como resultado 16.5, dividido entre 50. Entonces la sumatoria de todo esto me da 46, dividido entre 50 es 0.92. Esa es la desviación media. Bien, para el caso de la distribución de datos agrupados, los cálculos se lo hacen con las marcas de clase, ya no con las variables x, porque estamos trabajando con intervalos. Entonces se trabaja con las marcas de clase. Para calcular la desviación media para este tipo de datos, necesitamos calcular la media aritmética. Y la media aritmética es el producto de la frecuencia absoluta por las x sub j dividido en el tamaño de la muestra. Entonces aquí tengo el producto de la frecuencia absoluta por x, ¿no? Tengo todo este resultado y tengo como resultado 5.376 dividido en el tamaño de la muestra, y eso me da 168. Entonces la desviación estándar, digo, la media aritmética es 168. Calculamos la desviación media, ¿no? Para las variables, pero en este caso tomamos en cuenta los valores de la marca de clase. Para la primera frecuencia absoluta, 4 por el valor absoluto de 158, que es la primera marca de clase, menos 168, más el valor absoluto 4 por 162 menos la media aritmética, más el siguiente valor absoluto, que es 8, frecuencia absoluta, mejor dicho, es 8 por el valor absoluto de la marca de clase, que es 166 menos la media aritmética, 168, más la frecuencia absoluta, 7, por la marca de clase, que es 170, menos la media aritmética, más, estamos desarrollando la sumatoria, más la frecuencia absoluta, 6, por
la marca de clase, el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética. Finalmente tenemos la frecuencia absoluta 3. 3 por la marca de clase que es 178 menos 168 que es la media aritmética. Todo esto dividido entre 32. Hacemos los cálculos correspondientes y tengo como 160 dividido entre 32 y eso es igual a 5. Esa es la desviación media para esta distribución de datos. La varianza. La varianza de una población o varianza poblacional se designa por sigma al cuadrado y la varianza de una muestra o varianza muestral se la designa con S al cuadrado. La varianza se calcula en una ordenación de datos de x1, x2 hasta xn, ya sea muestral o poblacional. Entonces tenemos para calcular la varianza poblacional y la varianza muestral. Sigma al cuadrado es la varianza poblacional, va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de x sub j menos la media aritmética al cuadrado, dividido entre el tamaño de la población. La varianza muestral, S al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n por la variable x sub j menos la media aritmética o media muestral, todo eso elevado al cuadrado, pero esto se divide entre el tamaño de la población menos 1. Entonces vamos calculando la varianza para datos agrupados, ya sea como tabulaciones discretas o clasificación de datos. Los F sub j son las frecuencias. Para una tabulación discreta de XJ son los datos diferentes entre sí. Y para una clasificación de X sub J son las marcas de clase. Bien, tenemos nuestro mismo ejemplo anterior. Queremos calcular la varianza. La varianza poblacional primeramente, pero para la varianza poblacional necesito calcular la media aritmética poblacional. Y esto ya lo hemos ido calculando anteriormente, lo estoy repitiendo acá. Y la media aritmética poblacional me da igual a 6. Voy a desarrollar la varianza poblacional, que es la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de las variables xj menos la media aritmética poblacional elevado al cuadrado dividido entre el tamaño de la población. El tamaño de la población nuestro es 5. La sumatoria desde j igual a 1 hasta 5 de x sub j menos 6 elevado al cuadrado dividido entre 5. Bien, desarrollamos toda esta operación y finalmente obtenemos 34 entre 5 que me da 6.8. Esa es la varianza poblacional. Bien, para el cálculo de datos no agrupados. Datos discretos pero no agrupados. Para eso tomamos en cuenta, sabemos que tomamos en cuenta la frecuencia absoluta. Entonces calculamos la media aritmética para esta población y nos da 3.5. La varianza reemplazamos en la fórmula de la sumatoria igual j igual a 1 hasta k por f, que es la frecuencia absoluta, multiplicado por las x
va variando, ¿no? X sub J menos la media poblacional elevado al cuadrado, dividido entre el tamaño de la población o la sumatoria desde J igual a 1 hasta F, que es lo mismo. Entonces, desarrollamos las operaciones necesarias para poder obtener 54.5 entre 50. Y tengo como varianza del 1.09. Bien, podemos ir calculando la varianza muestral. Sabemos que la media aritmética poblacional y muestral es lo mismo. Entonces utilizamos, aquí ya hemos calculado y tenemos 3.5. Para la frecuencia 10 es 2, la variable 2 menos la media aritmética elevado al cuadrado, más 16 para la absoluta 16 por la variable 3 menos 3.5 entre 5 elevado al cuadrado, más la frecuencia 6 y la variable 4 menos la media aritmética elevado al cuadrado, más 11 por 5 menos 3.5 elevado al cuadrado, todo sobre el tamaño de la muestra menos 1. Tenemos como resultado 54.5 si vamos calculando, dividido entre 49. Y tengo como varianza muestral del 1.11. Bien, vamos trabajando con los datos discretos agrupados. Aquí se toma en cuenta, en vez de la variable X, la marca de clase. Entonces, calculamos la media aritmética de esta población y nos da 169. Calculamos la varianza poblacional y vamos desarrollando la sumatoria desde J igual a 1 hasta acá de la frecuencia absoluta de los X sub J menos la media poblacional elevado al cuadrado entre el total de la población. Entonces vamos trabajando para todas las frecuencias absolutas. 4 por 158 es la marca de clase. Tomamos en cuenta como X la marca de clase. Menos 168, que es la media aritmética elevada al cuadrado. Más, para la frecuencia 4, por 162, que es la marca de clase correspondiente, menos 168 elevado al cuadrado, más para la frecuencia 8 por 166, que es la marca, menos la media aritmética elevado al cuadrado, más la frecuencia absoluta 7 por la marca de clase, que es 160 menos 168, que es la media aritmética elevado al cuadrado, más para la variable 6 o la frecuencia absoluta, que corresponde al número 6, va a ser igual a 174 menos la media aritmética. 174 es la marca de clase. Todo eso elevado al cuadrado, más la frecuencia 3 por 178 menos 168, que es la media aritmética poblacional, elevado al cuadrado. Dadas las operaciones, obtenemos este resultado, lo podemos ir calculando. Tenemos 1120 dividido entre 32 y tengo como varianza 35. Hacemos la misma operación para la varianza muestral. Todo es lo mismo.
la misma operación, solo que se la divide entre la muestra total menos 1. Por eso es la variación de datos. Aquí tengo 36.13, con diferencia aquí que es 35. Sabemos que la media poblacional y la media muestral prácticamente representan lo mismo. La desviación estándar es una consecuencia de la varianza. Bueno, tomamos en cuenta la desviación estándar en un conjunto de datos. La representamos por el símbolo sigma. Bien, la desviación estándar es una consecuencia de la varianza, ¿no? Esta ya no calcula el cuadrado, ¿sí? Entonces, la desviación estándar la calculamos como la raíz cuadrada de la sumatoria desde j igual a 1 hasta el espacio muestral por los x sub j menos la media aritmética entre 2 dividido entre la población. La desviación estándar muestral simplemente varía en la media aritmética, pero esto lo dividimos entre menos 1 y esto es todo en raíz cuadrada, tanto para la desviación estándar para la poblacional como para la muestral. Desviación estándar para datos, ya sea en tabulaciones discretas o en clasificación de datos con valores en tabulaciones discretas. Los F sub J son las frecuencias. Para una tabulación discreta de X sub J son los datos diferentes entre sí. Para una clasificación, los X sub J son las marcas de clase. Entonces, simplemente trabajamos cuando tenemos datos agrupados con marca de clase. Y cuando los datos están sin agrupar, trabajamos con las variables en estudio. Desviación estándar poblacional y desviación estándar muestral. La hemos definido de esta manera. Bien, tenemos nuestro ejemplo. Tomamos en cuenta estas variables. Bien, esta es la media muestral y nos da, según los cálculos que ya hemos ido realizando, nos da 30 dividido entre 5 igual a 6. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces los cálculos son lo mismo, simplemente sacamos la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada es de 2.60. Entonces esa es la desviación estándar. De la misma manera, calculamos la media poblacional para la desviación estándar poblacional. Hacemos los cálculos correspondientes, que ya lo hemos hecho en los anteriores ejemplos, lo mismo, simplemente sacamos la raíz cuadrada de la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza es igual a 1.04. Para la desviación estándar muestra lo mismo. Simplemente dividimos entre la población menos 1. Sacamos la raíz cuadrada de esta varianza, me da 1.05. La media, no debemos olvidar que la media poblacional y la media muestral es prácticamente lo mismo. Bien, aquí trabajamos con datos agrupados.
que prácticamente es lo mismo, ¿no? Calculamos la media aritmética y la media aritmética es, eh, lo trabajamos aquí en la tabla, ¿no? Es el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Frecuencia absoluta por la marca de clase me arrojan estos valores, ¿no? Frecuencia absoluta por la marca de clase. Frecuencia absoluta por la marca de clase. La sumatoria de todo esto me da 5.376 dividido entre el tamaño de la muestra, que es 32, y tengo 168. Bien, vamos haciendo el cálculo. Aquí solamente tenemos que sacar la raíz cuadrada de esto, ¿no? De la varianza. Aquí estamos calculando la varianza. Para la desviación estándar sacamos la raíz cuadrada de la varianza y obtenemos la desviación estándar. Bien, hemos terminado aquí con la sesión 4 y continuamos con la sesión 5, pero esto para la siguiente